Y Jesús les dijo: mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No os entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os digo que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en estos momentos, Padre mío. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, tomando el control. Atamos las potestades de los aires, Dios. Todo lo que se mueva, Dios mío. En el nombre de Jesús destruimos, Dios mío, Padre, toda oposición de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo que se haya venido en cuerpo astral queda sin poder, sin autoridad, ciego, sordo y mudo, Dios. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que ponga ángeles príncipes alrededor y en los aires que tomen el control. Danos un corazón abierto para que tu palabra penetre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Verdad malentendida. Es el tema. Verdad malentendida. Una de las cosas que ha buscado el enemigo es que nosotros no entendamos la palabra tal y cual como en su forma ella quiere llegar a nosotros. Ustedes saben que existe algo que se llama el teléfono roto. Ya ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Eso es un dicho muy común. Ya ustedes saben qué es el teléfono roto. Que nos hablan una cosa, pero que cuando llega a nuestro oído entendemos otra cosa. Y el enemigo ha utilizado esa estrategia por años. Por eso en el capítulo 3 usted ve que cuando el enemigo se acerca a Eva, que ella le dice: no podemos comer de todos los árboles porque hay un árbol que no podemos comer porque moriremos. El enemigo que le dice: no moriréis. Y eso es una cosa que él ha tratado por años y le ha dado resultados de que nosotros entendamos mal las cosas. Porque en la medida que nosotros le hacemos a la aplicación de la palabra algo que está conforme a nuestro parecer o algo que no comprendamos, el enemigo tiene triunfo sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso es que Jesús aquí se va a tomar el trabajo de explicar los trabajos de riesgos y peligros que tienen cuando nosotros no prestamos atención quienes se mueven alrededor nuestro y lo que tratan de hacer con nosotros. Son unas inyecciones letales que van siendo poco a poco en nuestras vidas, de manera que nosotros no nos damos cuenta. De ahí que uno ve en la televisión cómo nos inyectan a través de sus propagandas. La gente, cuando usted manda el pelado, cuando le he dicho: vaya, compre un jugo, ¿qué va a comprar? ¿Qué compra? ¿Qué pide en la tienda? Cuando le dice: vaya a hacer un jugo en la casa, vaya a comprar una papeleta, ¿qué va el niño a comprar? Te manda un pelado y enseguida él va a decir un frutiño.
O deme un Boca, que es el más moderno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ve el niño en la televisión? El Fruteño, y ya el médico está huyendo, el médico de Fruteño ya está huyendo. Porque con las mentiras que cae ese médico de Fruteño yo creo que ya lo habrán cogido preso. ¿Ven? Hay cosas que se van metiendo sutilmente y nos las van metiendo. Hace años salió una propaganda de Coca-Cola y cuando oía uno que tomaba, ¿verdad? A uno y eso es un subliminal que a uno le penetra y a uno enseguida como que le da sed y como que le da ganas de tomarse una Coca-Cola bien fría. Porque esos son trabajos que se hacen desde la televisión. Vaya, compra una pastilla y uno dice, no dice Maggi, uno es la Maggi, porque la Maggi es la común, ¿verdad? Por la gallina. ¿Ven? Si usted se da cuenta, ¿qué es lo que el enemigo hace llenarnos? Y a través de la historia nos ha ido llenando a través de tantas cosas subliminales. Si usted viera las cosas que se están revertiendo en estos momentos, es increíble. Es increíble cómo en todas las líneas nosotros nos han engañado en muchísimas cosas. Muchísimas. Y nosotros creemos bien. ¿Cuántas cosas nosotros no comemos que nos venden por propaganda? Por informaciones que, yo no sé, me gusta. Y usted se come lo que lee porque hay una información. Por eso Jesús aquí le va a hacer una aclaración a sus discípulos, porque Jesús andaba por mucha región, y la región en la que más anduvo Jesús, ya ustedes saben que es Galilea de los gentiles al norte de Israel. Y esta vez estaba en la región de Villa Magdala, donde Jesús se encuentra con los saduceos y los fariseos. Estos eran los dos grupos con los que Jesús todos los días batallaba con ellos. Porque los fariseos parecía que no trabajaban, los saduceos parecía que no trabajaran, porque donde Jesús estaba, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Y siempre estaban pendientes porque eran los ajá y qué del momento, eran los chismosos, eran los que estaban pendientes para ver qué podían acusarle. Gloria al Señor. Dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en Villa Magdala, quiso cruzar a otra región. Cuando cruzaron en la barca, dice que llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y era la oportunidad de Jesús explicarle a sus discípulos la anterior conversación que habían tenido con los fariseos. Si usted lee del 16, usted lee antes del 16, usted se da cuenta que la conversación que ellos tienen es que piden una señal de cómo será su muerte. Y él le dice, la señal que ustedes recibir será como la señal de Jonás, y no le detalla. ¿Por qué no le detalla? Porque hay cosas que únicamente se le debe hablar a la iglesia. Hay cosas que únicamente se le debe enseñar al pueblo de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de entender las cosas espirituales y profundas. Los fariseos no iban a entender lo que Jesús a continuación va a explicar. Y cuando Jesús le habla a ellos, primero le dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Le habla de dos cosas, que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús cuando dice mirad, va a ser una advertencia. Y qué bueno que cuando a nosotros nos vayan a explicar, nos digan seriamente lo que aquello nos puede hacer daño. Porque a veces a nosotros nos predican la palabra y a nosotros no nos hacen seria advertencia de aquello que nos puede destruir. Uno va por una calle y uno le dice al niño, ten cuidado con los perros, ¿oíste? Pero uno no le dice, tenga bien cuidado, porque es que no solamente tenga cuidado con los perros, sino que el perro te puede morder, te puede hacer daño y te puede destruir una pierna, un brazo. A uno no le hablan muchas informaciones, no se las dicen completas, y las informaciones las dicen a media. Así que cuando Jesús habla estos términos,
Ellos comenzaron a pensar. Y aquí viene la verdad mal entendida. ¿Por qué? Porque cuando no se entienden las cosas, entonces el enemigo va a aprovechar. Por eso, cuando estaba hablando de la parábola del sembrador, le decía que una de las cosas que aprovecha el enemigo es cuando usted y yo no entendemos la palabra. Es cuando usted y yo no entendemos. Gloria a Dios. Y cuando no entendemos, Él aprovecha para tergiversar las cosas en nuestras mentes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y dice que el Señor, ese que ellos comenzaron dentro de sí mismos, dice, ese es porque no trajimos pan. Pero ellos no tenían ni idea de lo que les iba a hablar Jesús. Porque a veces nosotros, hasta que no nos explican hasta lo último, cuántas veces hay pasajes en la Biblia que nosotros no los entendemos, que pasan años sin nosotros entender qué es lo que nos quiere decir Dios en su palabra. Y como Jesús se dio cuenta que ellos no estaban entendiendo, dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Sabe que es importante el discernimiento de espíritu? Es importante el don de ciencia. Y aquí Jesús usa su omnisciencia y comienza a darte cuenta lo que ellos están pensando, lo que ellos no están entendiendo. Y por eso es que el discernimiento de espíritu Dios nos lo da. Y es importante porque cuando Dios nos da el discernimiento de espíritu y tenemos a alguien al frente que nos está diciendo esto, lo uno y lo otro, el Espíritu Santo está mostrando. Y Jesús se estaba dando cuenta la mala interpretación que ellos le estaban dando el no haber traído pan. Gloria a Jesús. Aprovechó el momento para explicarle la falta de que no era por pan. En unos capítulos atrás, en el capítulo 14 del 20 al 21 y del 15 al 37 y 39, Jesús había multiplicado el pan en 2 oportunidades. Primero le dio a comer a 5,000 y sobraron ¿cuántas canastas? 12. Después le dio a comer a 8,000 y ¿cuántas canastas? A 4,000, perdón. ¿Y cuántas canastas sobraron? 7 canastas. Gloria a Dios. Y ya ellos pareciera que no hacía mucho Jesús había hecho un milagro. ¿Qué se podían preocupar ellos si no tenían pan? No podían hacer el milagro si multiplicó los panes y comieron primero 5,000 y después 4,000. No podían multiplicar los panes y los peces para que ellos ahora comieran. Ellos no habían entendido estas cosas. Y por eso es que cuando Jesús le dice esto, no entendéis aún, no os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 entre los cuales, entre los 4,000, cuántas canastas recogisteis. Jesús comienza a dar los detalles porque a nosotros se nos olvidan las cosas. El cuidado que Jesús tuvo de enseñar la palabra es el cuidado que nosotros debemos tener. Y lo que Jesús realmente quería hablar era acerca de la levadura. Y aquí cuando ellos no habían entendido bien, dice, ¿cómo es que no entendéis? Que no fue el pan que os dije que guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En esta parte, al final es que ellos entienden. Le voy a decir algo. La levadura de la que está hablando Jesús es la hipocresía de los saduceos y de los fariseos. Y cuando hablamos de hipocresía, es cuando uno actúa sin mostrar lo que realmente es. Eso es la hipocresía. Y los fariseos y los saduceos siempre se acercaron a Jesús como unos hipócritas. Nunca se mostraron real. Y eso era lo que decía Jesús. Y hoy la iglesia está fallando muchísimo en eso. Porque la gente muchas veces se acerca y uno no se da cuenta qué clase de persona tiene al frente por falta de discernimiento.
punto. Y lo que el Señor les estaba dando a entender a ellos era el cuidado que deberían tener. Gloria a Dios. Por eso en Lucas capítulo 12, Jesús explica. En esto, juntándose por millares, en la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora sí va a entrar en detalle qué era lo que ellos querían decirlo. En Marcos no lo explicó con detalle, pero Lucas sí se detiene a decir que la levadura era la hipocresía que iba insertada en la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Gloria a Dios. La levadura en el plano natural es algo que se echa en el pan y ella lo sopla. Pero la levadura tiene algo peligroso. Es que la levadura misma se encarga de alzar el pan y ella misma se encarga de podrirlo. Por eso es que al pan que quieren conservar no le echan levadura. Por eso es que el pan, ese ocañero que dura un mes y más si es posible, ¿sabe por qué él dura tanto así? Porque no tiene levadura. Lo hacen con guarapo de caña, le echan otro ingrediente y por eso su consistencia es diferente. La levadura le da algo especial y le da una imagen de presentación al pan, pero tiene insertado un veneno. Y la levadura tiene un tiempo limitado para mantenerse con una consistencia dentro del pan. Pero llega un momento en que ella misma mosea el pan y termina dañándolo y termina pudriéndolo. Cualquier persona que se coma un pan dañado de levadura y que no se da cuenta y que está verde y se lo come, le puede producir daños estomacables irreversibles, porque la levadura, después de haberse convertido en un ingrediente que sopla el pan y que le da grosor y grandor, se convierte en un enemigo que termina destruyendo al mismo pan. Gloria a Dios. Y ese pan representa la vida de cada uno de nosotros. Cuando dejamos que la levadura en nosotros nos entre y nos dañe. Por eso no hay persona más complicada y difícil de tratar que una persona hipócrita. Porque la persona hipócrita va a mostrar lo que ella no es por su falta de sinceridad. Y por eso Jesús estaba aclarando esto, y por eso en estos tiempos el Señor nos manda a que hablemos acerca de esto. Gloria a Dios. ¿Qué es entonces el actuar con la hipocresía, con la levadura? Es una persona que se muestra fiel y piadoso, pero por dentro es otra cosa. Entonces la levadura de una persona es la inmoralidad, es la avaricia, esos pecados que tiene por dentro, que por fuera se muestra como una persona piadosa, pero por dentro es una persona llena de inmoralidad, llena de avaricia, llena de pecado, llena de injusticia. Y esto Jesús le llama hipocresía, y esta es la levadura de la que Él les estaba diciendo que tenía que cuidarse. Gloria a Dios. Estas son cosas que en la iglesia no se hablan claramente. Por eso cuando les comentaba acerca de lo que es la cizaña y de lo que es el trigo, nos damos cuenta cómo la cizaña se mostraba erguida. Porque la cizaña nunca se dobla, porque la cizaña, su fruto es muy liviano, mientras que el trigo se dobla, y el agricultor, para poder aprovechar el trigo y para poderse dar cuenta de la diferencia entre la cizaña y el trigo, tenía que esperar que dieran fruto, porque el trigo se dobla y la cizaña seguía erguida. ¿Es qué sucede? Que Jesús tiene que esperar. A veces uno tiene que, Jesús tiene que permitir la experiencia a uno en la que uno se dé cuenta los frutos y los resultados, para que uno vea lo que es cizaña y lo que es trigo. Por eso es que uno tiene que esperar muchas veces la experiencia en la vida de las personas para saber qué clase de personas son, cuando desde el momento no aprendemos a
discípulos al comienzo. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas nos han hecho daño a nosotros? ¿Cuántas personas nos han destruido? Porque desde un comienzo no entendemos, como los discípulos dijeron, esto nos dice es porque no trajimos el pan. Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta, el enemigo aprovecha y nos engaña. Por eso Jesús le dice al final que uno tiene que guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el versículo 12 al final, entonces dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura de los fariseos, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora Jesús les aclara de manera directa qué era la doctrina. Usted sabe qué es una doctrina, ya usted lo sabe que doctrina significa enseñanza. Y sabe que cuando nosotros no nos damos cuenta, es mejor, como dice esta señorita que tengo aquí al lado, así me hunda. Yo digo muchas cosas y ha pasado eso. El hipócrita prefiere mostrarse adulante. El hipócrita se muestra de una manera en la que uno parece que aquella persona con su sonrisa, con su manera de ser, uno cree que es verdad, que lo está tratando a uno con transparencia. En el tiempo que tengo como pastor, nos hemos encontrado con una serie e infinidades de personas en las que Dios nos ha permitido darnos cuenta que vienen manchados de levadura y traen tantas cosas que uno se da cuenta, como también nos ha pasado que hemos esperado o nos ha tocado esperar, es el fruto de la persona, porque a veces Dios permite que se tenga la experiencia y no que desde un comienzo enfrentemos las cosas. Gloria a Dios. Nos ha pasado también muchísimas veces que nos han engañado, que no nos hemos dado cuenta que aquella persona es hipócrita y nos han engañado. Hace muchísimos años estábamos recién casados en Valledupar. Me acuerdo tanto que esa calle era la calle 34 del barrio San Martín. Llegó alguien pidiendo ayuda. En ese tiempo nuestro pastor le dio a guardar a Eliana una cadenita de oro y le dio, métala ahí. Y nosotros, Eliana llegó y la metió en la esquina de una caja. Porque en ese tiempo no teníamos para comprar maletas y nuestras maletas eran unas cajas, esa era una hilera de cajas para una cosa, para otra cosa. ¿Sabe que cuando uno es pobre uno compra una caja? Porque ¿quién no ha usado aquí caja como maleta? Todos hemos usado maletas de esa barata. Y teníamos ahí la cadenita que el pastor nos había dado a guardar. No era que él usa la cadena, sino que como venía del mundo, eso lo conservaba y lo tenía ahí para cualquier cosa. ¿Ha de creer usted que ese muchacho que no lo dejábamos entrar al cuarto fue derechito a la esquina donde estaba la cadena y se la ha robado? Y nosotros no nos dimos cuenta. No, lo mantuvimos, le dimos de comer, pero no nos dimos cuenta que era un hipócrita. Yo en ese tiempo era una persona que no tenía la experiencia que hoy tengo, ni la templanza. Yo dije, donde me la encuentre, ay Dios mío, que Dios me sostenga la mano, porque va a ser una sola que le voy a dar en el ojo. Yo vivía con esa cosa. Donde lo encuentre le doy, y donde lo encuentre. Yo en ese tiempo no era pastor, apenas era evangélico y no estaba bien. Donde lo encuentre, y sí lo encontré. Lo encontré. Y ya Dios me había ayudado. Tenía el ojo así. O sea, son cosas que Dios como que, yo no sé. Yo cuando lo vi en una camioneta así, estaba así, lo llevaban a trabajar, pero el ojo donde yo había pensado pegarle con la mano, lo tenía así soplado. Y lo vi en la camioneta, y entonces la canción le da un fresquito.
A uno a veces uno está muy harto de carne y hay cosas que uno pasa y ve como que le da un fresquito. O sea, uno no puede ser tan hipócrita. A usted no le ha pasado, yo sé que a usted no le ha pasado, eso nada más me pasó a mí. Jesús estaba explicando de cómo era esta doctrina. Y esta doctrina era una doctrina de engaño, era una doctrina de falsedad. Y cuando alguien es hipócrita, lo primero que trata de hacer es aparentar en todos sus comportamientos, en todos sus andares. Por eso a un hipócrita es un engañador que no sabe aplicar la justicia. Un hipócrita es una persona que no sabe hacer uso del amor. Un hipócrita es una persona que no tiene temor de Dios. Un hipócrita es una persona que no ha nacido de nuevo. Y no estoy hablando de los hipócritas de la calle, de los que están allá. Estoy hablando de los que están dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia es que el Señor corrige. Por eso fue que les dijo a ellos que tuvieran cuidado. Porque que hayan hipócritas y actores allá afuera, eso es normal. El problema es que hayan aquí dentro. Y por eso es que nosotros tenemos que renunciar a la hipocresía. Y tenemos que ser sinceros para que nosotros, el Espíritu de Dios pueda ministrar en nuestras vidas. Dios no ministra en ningún hipócrita, porque el hipócrita no tiene el Espíritu de Dios. Porque para ser hipócrita se necesita tener un espíritu de engaño, un espíritu de apariencia, un espíritu de acción falsa. Y por eso es que el Señor le estaba hablando del cuidado que nosotros debemos tener. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que en la iglesia todos no nos caen bien? Y a veces uno trata a ciertos hermanos. Y yo hoy se los voy a decir directamente. Cuando usted se aleja de un hermano por su comportamiento y usted no lo trata, usted está siendo hipócrita. Porque nosotros tenemos que tener amor por la hermana, por el hermano. A veces hay personas que son de nuestro círculo social porque son como nosotros. A veces tenemos dentro de nuestro círculo los que toman tinto y los que no toman tinto los abrimos. Entonces a partir de hoy ya no vamos a ser así. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Porque a veces nosotros los que no son de nuestro clan y no son los que nos caen, a mí no me gusta la hermana Quasimoda, porque ella es muy extraña, ella es muy, no me cae, no, a esa es la que hay que amar, a ese es el que hay que amar, porque entonces cuando yo me vaya a acercar a ella, me voy a acercar a él, tengo que hacer esfuerzos para tratarlo. Eso se llama ser hipócrita. Uno tiene que amar con el amor que Dios le ha dado a uno, porque si no, ¿cómo hace uno para soportar al que no es de tu nivel en cualquier aspecto? Amén. Gloria a Dios. Usted no se da cuenta que en las iglesias muchas veces se forman grupos. Aquí no hay rosca, aquí no hay rosca, aquí el pastor no es de la rosca de ningún grupo, la pastora no es de la rosca de ningún grupo. Aquí los amamos a todos les decimos verdades, a todos tenemos que amonestar cuando nos toca. Puede ser mi amiga, mi amigo, pero cuando tengo que sacar lo que tengo que decirle, se lo digo en su boca, en su cara. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque eso a mí, yo eso sí me molesta. Porque si yo sé que yo voy a ser hipócrita con usted, entonces el Espíritu de Dios no está ministrando en mí. Amén. Por eso el Señor dijo, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardase de la levadura de los fariseos, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mire todo lo que había pasado para poder entender una cosa sencilla, una cosa ínfima, pero importante. Porque uno debe de amar al hermano, a la hermana. Amén. Y si a usted no le gusta cómo es la hermana, cómo es el hermano, comienza a orar y a ayunar. Señor, no me gusta cómo es la hermana, cómo es el hermano. Ayúdame a amarlo y a decirle cómo debe de ser. Yo a veces hay características
que aquí hay algunos hermanos que a veces son de una manera que a uno no le gusta, entonces yo trato de llegar a la hermana y a la hermana y con ejemplo acercarme a ella, a él, a corregirle esas cosas, porque todos no somos perfectos, pero yo me doy cuenta. Pongámonos en pie. Gloria a Dios. Padre amado, que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy la honra y la gloria, Señor.